Mi compañera de piso tiene una afición especial: presumir sin parar. Una vez contó con total seguridad que su padre es el presidente de una gran corporación. Tras oír eso, me quedé atónito, porque el nombre del que acababa de presumir era el de mi padre biológico. No sé si alguien ha estado en mi misma situación o ha convivido con alguien que vive en un mundo de fantasía de su propia creación. Llevaba ropa comprada en el mercado que costaba solo el precio de un desayuno, pero no dejaba de presumir de que eran productos traídos del extranjero. Los cosméticos que usa son tan baratos que incluso dudo de la marca que usa, pero aún así se comporta con clase, diciendo con timidez que quienes usan productos que cuestan cientos de miles como esos son para gente de clase baja. Salamadin Tingu. Según se presenta, es la hija querida de una familia adinerada, hija de una empresa cuyas acciones cotizan correctamente en la bolsa. Según la historia, la razón por la que no se fue al extranjero a estudiar como otras personas de clase alta fue por una razón muy especial, y por eso se vio obligada a aceptar la humildad de matricularse en esta universidad común y corriente. Sin embargo, al ver su vida diaria, no podía imaginarme la imagen de una persona rica. Sin embargo, mis dos compañeras de piso restantes, Kwon-chan y Billu-tusda, lo creían sin dudarlo. Ambos crecieron en pueblos pequeños y no habían tenido mucho contacto con el mundo exterior, así que desde el primer día de clases, se sintieron atraídos por las historias llenas de dinero que el candidato les lanzaba como una tarjeta para impresionar. He estado en muchos países, desde la gélida Islandia hasta Finlandia, e incluso en la romántica Francia. Solía viajar al extranjero con frecuencia. Especialmente en Islandia, donde casi no hay árboles, solo hielo y nieve. El paisaje parece sacado de un cuento de hadas. Al oír eso, no pude evitar reír a carcajadas. Un país sin un solo árbol habría sido una tierra muerta hace mucho tiempo. El rumor de que Islandia no tenía árboles era un mito desmentido hacía décadas. Mi risa le ensombreció el rostro al instante. Se giró hacia mí con voz cortante. «Oye, ¿de dónde eres?», respondí sin rodeos mientras empacaba mis cosas. «Ciudad A». Al oír eso, se detuvo de repente, visiblemente un poco asustada. Sabía que una serie de cálculos le estaban dando vueltas en la cabeza. Hyun-Zen y Yu-Ui eran de pueblos pequeños que vinieron a la ciudad a estudiar. No tenían experiencia de la vida, así que se dejaron cegar fácilmente por el colorido dramatismo del examen. Pero yo crecí en una ciudad bulliciosa y había visto a todo tipo de gente, así que no me dejaba engañar fácilmente. Hyun-Zen, lleno de curiosidad, preguntó: ¿entonces son del mismo pueblo? Me detuve un momento. ¿Será que Din-Siyu también es de la ciudad A? Pero con solo una mirada me di cuenta de que evitaba mi mirada, con una expresión de clara vergüenza. Así que acerté, otra mentira descarada. He conocido a mucha gente como ella, a quienes les gusta promocionarse, involucrarse en chismes para llamar la atención y alimentar su ego ilusorio. Mientras tanto, las personas realmente ricas y poderosas siempre son discretas y viven con sencillez. Recuerdo lo que me dijo mi padre antes de entrar a la escuela: por seguridad, no presumas ni reveles tu situación familiar. Lo entiendo perfectamente, porque cuando estaba en primaria, contrató a 6 guardaespaldas para que me siguieran las 24 horas solo por el rumor de que había secuestrado a un estudiante rico. Así que no tenía ningún interés en exponer el rumor. Pero no esperaba que se mostrara tan distante, incluso intentando atraer a los otros 2 estudiantes a su lado para aislarme. La primera comida después de inscribirnos, los 4 fuimos a la cafetería a comer. Los precios en la cantina eran extremadamente asequibles. El plato más caro costaba solo unos 30.000 VND. Aún así, Din-Tinu fingió ser generoso y abrió la boca para decir: «Pide lo que quieras comer, yo lo pago hoy». Sin olvidarse de hacer un pequeño espectáculo, sacó su teléfono, abrió la app del banco y de inmediato mostró la pantalla con un saldo de más de 10,000. Los ojos de Billu-tu se iluminaron como si se le hubiera abierto un mundo nuevo, y exclamó: «Tinu, tus padres son muy buenos, dándote tanta paga». A Din-Tinu parecía no importarle mucho, pero su voz aún denotaba cierto orgullo. «Es normal, todas las familias son así». Tras decir eso, me miró con una mirada provocativa y arrogante. Me sorprendí por un momento.
¿Me habrían incluido en su lista de rivales imaginarios? Después de comer, cuando el grupo se fue, volví en silencio a la máquina de chequeo de cuentas estudiantiles, saqué mi tarjeta e intenté girarla. El saldo aparecía, 180.000. Chasqui la lengua. Papá era muy tacaño. Al menos debería haber redondeado la cifra para que pareciera mejor. El día de apertura fue al final de la primera semana. Y según la tradición escolar, el trimestre militar comienza justo después. Pero en realidad, los estudiantes, sean hombres o mujeres, no están todos concentrados en los alegres ensayos, sino en la última noche del trimestre. Se dice que la última noche es una oportunidad de oro para dejar huella, donde muchas historias de amor nacen tras unos cuantos apretones de manos y miradas brillantes. Bajo la tenue luz, los jóvenes del campo cantaban y bailaban, con las hormonas al máximo. Muchos, en broma, llamaban a esa noche la feria de emparejamiento del primer año. Dinty no la había planeado con antelación. Sin duda, brillaría. El único problema era que su talento artístico no estaba a la altura de su ambición. Al final, decidió aprender un baile sensual en línea con un curso intensivo, con la esperanza de arrasar en el escenario. Como resultado, su baile parecía un espectáculo defectuoso, sus movimientos eran rígidos y su rostro, forzado, intentaba irradiar encanto, pero incomodaba a la gente. Hyunzhen lo miró un rato, luego frunció el ceño, dudó un buen rato y finalmente susurró. «Poesía, ¿de verdad quieres interpretar esta pieza? ¿Hay algo raro? Algo no cuadra», añadí en mi corazón. ¿Quién diría al instante que la poesía era una broma?, replicó con enfado. ¿Qué sabes? Si no hubiera perdido la pierna en la anterior competencia en París, no habría tenido que elegir esta canción. La declaración dejó atónitos a Hyunzhen y Yui. Yui asomó la cabeza por detrás de la cortina, con los ojos brillantes como una niña escuchando un cuento de hadas. «Dios mío, ¿de verdad fuiste a París a competir? ¿Qué clase de concurso de baile?» El rostro de la poeta cambió ligeramente, visiblemente confundida. Después de un rato, balbuceó una respuesta. «Claro que era danza clásica, es mi fuerte». Sentado a mi lado, solo pude guardar silencio. La danza clásica es una pequeña rama de la danza tradicional china, sin relación con el arte occidental. Cuando se inauguró el espectáculo, la actuación de Din Siyu no dejó más impresión que una profunda decepción. A diferencia de la introducción natural y las palabras de aliento de las presentaciones anteriores, el presentador esta vez solo anunció con frialdad: «La presentación de la clase de Finanzas 2 termina aquí. A continuación, por favor, inviten a la clase de Finanzas 3». Aún no había bajado la voz cuando Din Tinu se levantó de repente, con las manos en alto, con un impulso que se disparaba hacia el cielo. Mi corazón dio un vuelco. Ya no había más espectáculo. Entre las miradas de sorpresa y los jadeos, me señaló directamente y anunció en voz alta: quedaba un número que aún no se había realizado. Mi compañera de piso, que estudiaba, también quería actuar. Todo mi cuerpo se tensó de inmediato, como si me hubiera quedado paralizado. Hyunzhen y Yui, sentados a mi lado, también abrieron los ojos de par en par, encantados. Din Siyu bajó la cabeza. Su mirada provocadora me recorrió con una voz suave pero clara. ¿Acaso no te dabas siempre palmaditas en el pecho y afirmabas que entendías muy bien la danza clásica, para luego subir al escenario y lucirlo? Estaba claro que había perdido prestigio, y ahora intentaba arrastrarme al barro para hacerme pareja. Recordé que solía presumir de haber sido aceptada como alumna por un famoso profesor de baile, pero como su familia se oponía, tuvo que renunciar a su pasión. En ese momento, Kwon-chan y Bi Yu-hue abrieron los ojos de par en par, y al oír eso, mostraron una admiración extrema, pero no pude evitar recordárselo con dulzura. El maestro Duon se especializa en danza del pavo real, no en danza clásica. Inmediatamente puso los ojos en blanco y respondió con frialdad: «La danza es solo danza. ¿Cómo sabes tanto de ella?» Quizás fue porque dije algo mal aquella vez que lo intentó. Era muy intolerante, dejando que su estómago se alargara como si estuviera hambriento. No tuve más remedio que levantarme a regañadientes. En cuanto me levanté, todos en la sala me miraron con escrutinio y crueldad.
Parecía que me odiaban por estar en la misma habitación que Din Tinu. Esa habitación estaba llena de gente extraña. Así es, con un payaso basta, y luego con otro. Solo ver esto me dieron ganas de enterrarme, mis dedos de los pies cavaban hoyos en la tierra. Los susurros y chismes me llegaban a los oídos como un silbido agudo. A pesar del ruido del público, el presentador mantuvo su profesionalidad. Me preguntó con calma si necesitaba preparar mi propia música de fondo. Negué con la cabeza, pensé un momento y respondí, usa la música de fondo que había preparado mi compañero de piso. En ese momento, recordé de repente que ya había practicado esa pieza clásica. ¡Qué coincidencia! A diferencia de los movimientos rígidos de Din Tinu, la danza clásica requería una suave flexibilidad, cuando la cualidad era tan grácil como un pétalo de flor meciéndose suavemente con el viento, como un dragón suave flotando entre las nubes. Cuando empezó la música, no oía nada más que el ritmo que guiaba mi cuerpo. Cada movimiento parecía dibujar líneas suaves en el aire, rítmicas y delicadas. El parloteo se apagó y, de repente, todo el auditorio quedó en silencio. Cuando terminó la canción, me quedé quieto en el centro del escenario, respirando con normalidad y moviendo las manos y los pies con naturalidad. El ambiente a mi alrededor estaba en un silencio sepulcral. Pensé que no era tan malo, ¿verdad? En ese momento, los aplausos resonaron como petardos. Toda la sala parecía haber despertado de un hermoso sueño. Alguien incluso gritó emocionado. Dios mío, ayúdenme. Es tan genial como un hada. Esto es el abismo. Su actuación anterior fue realmente vergonzosa. ¿Cómo se llama? Ding Yan. Arrastrala rápidamente a la discoteca. Regresé a mi asiento entre innumerables miradas de asombro. Poco después de sentarme, Hyunzhen saltó a mi lado, con los ojos brillantes. Din Yan, eres un tesoro bien escondido. Ver que lo deseas me hace contener la respiración, sin atreverme a parpadear. Increíble. Antes de que pudiera abrir la boca, Din Tinu se levantó a un lado, con el rostro negro como el carbón, las manos apretadas en la cintura y la voz llena de ira. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Din Yan, sabiendo que lo deseo pero sin decir una palabra, ¿quieres empujarme al fondo del pozo para desahogar tu ira? Me quedé atónito. ¿Qué es esto? Tú fuiste quien me diste tu nombre, quien me empujaste a actuar. ¿Ahora te das la vuelta y me culpas de todo? ¿Quién te dijo que pensaras que sé que lo quiero? ¿Alguien me lo ha preguntado? Pero Din Tinu no se molestó en escuchar la explicación, solo me miró como si quisiera quemarme y luego dijo algo. Espera. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Bioutuzda entró en pánico y corrió tras ella. Kwon Chan me miró confundido y luego vio cómo desaparecían. Asentí levemente, indicando que estaba bien, así que me siguió a regañadientes. Permanecí sentado, sin preocuparme por el enojo de Din Tinu, ignorándolo. El servicio militar acababa de terminar y las elecciones del comité de clase habían comenzado. Din Tinu se presentó de inmediato como voluntaria para el puesto de monitora de clase con un entusiasmo sin precedentes. Si bien ser monitora de clase conllevaba muchas responsabilidades, a cambio, los beneficios que conllevaba no eran menos atractivos que las recompensas. Por ejemplo, las becas casi siempre se priorizaban internamente, y la oportunidad de participar en concursos grandes y pequeños, la mayoría de los cuales recaían en la persona que ocupaba el puesto antes que la monitora de clase. Y sin detenerse ahí, también arrastró a Hyunzhen y Gu Yi a postularse para otros puestos importantes. Si la presidenta, la reina de belleza y la secretaria del sindicato juvenil son de la misma familia, entonces podremos tener lo que queramos en el futuro, ¿no? Gu Yi, un poco preocupada, preguntó tímidamente, ¿tenemos alguna posibilidad de ganar? Din Tinu se palmeó el pecho con confianza. Les he pedido a los estudiantes de último año del sindicato que hablen bien con el profesor a cargo. Todo saldrá bien, no se preocupen. Al enterarse de la noticia, Hyunzhen y Gu Yi se emocionaron de inmediato, tanto que no pudieron evitar abrazarse. Pero justo después de ese momento feliz, Din Tinu soltó lentamente una frase que fue como echarle un jarro de agua fría en la cabeza. No creas que te vas a librar. Las pocas veces que invité a mis superiores a comer y beber,
No fue gratis, así que cada uno me transfirió 500 yuanes. En cuanto terminó de hablar, las sonrisas que aún se dibujaban en los labios de Kwon Chan y Bio Tusda desaparecieron sin dejar rastro. Sus rostros parecían como si alguien les hubiera dado un puñetazo, pálidos como si les hubieran drenado toda la sangre. Ambos eran estudiantes de zonas rurales pobres que habían venido a la ciudad a estudiar, y sus finanzas no eran muy buenas. Solo recibían esa cantidad mensual para gastos de manutención, y ahora les pedían que gastaran la mitad solo para contribuir a una comida con resultados desconocidos. Era como obligarlos a pasar hambre la mitad restante del mes. Al ver a las dos personas en apuros, Din Tinu los miró con ira, sin poder ocultar su enfado. Vamos, deja de ser tan cerrado de miras. Aunque los demás quisieran esta oportunidad, no la tendrían. Es una pena gastar solo 500 yuanes, es incomprensible. Añadió otra frase sarcástica, con los labios fruncidos. La pobreza tiene sus límites, pero esta pobreza es una pérdida. Esas duras palabras fueron como un cuchillo que clavó profundamente la autoestima de ambas chicas. Las caras de Jianzhen y Yui se pusieron rojas al instante, como si alguien les hubiera dado una bofetada sin piedad. Yui fue la primera en hablar, con voz baja y nasal, y con las manos temblorosas al abrir el teléfono. Transfiere 300 a Alipay esta noche y envía los 200 restantes por WeChat más tarde. ¿De acuerdo? Jianzhen, aún más nerviosa, rebuscó en todas sus billeteras electrónicas, vaciando hasta el último centavo que le quedaba antes de que apenas pudiera reunir el dinero. No pude ocultar mi confusión y vergüenza. En ese momento, no pude soportarlo más y le pregunté a Din Tinu. El asunto de la candidatura a presidente de la clase ni siquiera se había resuelto, y aún no estaba claro si tendría éxito, y él ya estaba pidiendo a la gente que contribuyera con dinero de esa manera. ¿No era demasiado? Inesperadamente, me miró con desdén, sin ocultar su sarcasmo. Invité a los miembros del consejo estudiantil a comer y beber. ¿Podría simplemente sacar mi dinero y tirarlo? Estaba a punto de replicar cuando Kwon Chan retiró mi mano, susurrando. Bueno, las palabras del poeta tienen algo de cierto. No es justo que solo él pague. Apreté los puños, ella respiró hondo para contener la ira que la invadía. Pero la ira no provenía de lo que había dicho, sino de que yo sabía muy bien que se lo estaba inventando todo descaradamente. Justo esta mañana, el presidente del consejo estudiantil me dijo con un suspiro. Esa chica era una descarada. Se enteró de la noticia por algún lado y nos siguió a comer. Incluso nos pidió que le dijéramos algunas cosas bonitas al profesor para que la eligieran líder de la clase. Él se burló, pensando que éramos la mafia. Éramos el consejo estudiantil, no la mafia, así que no haríamos esas cosas. Le pregunté si había mencionado algo sobre su compañera de piso. Pareció sorprendido un momento y luego negó con la cabeza. ¿Su compañera de piso? No, solo hablaba de sí misma. Al oír esto, apreté los dientes, tenía el teléfono en la mano casi apretándolo. Es muy buena engañando, extorsionando, inventando historias, tiene algo que ver en todo. Cuando finalmente llegaron las elecciones para el comité ejecutivo, el profesor pidió a la clase que votara abiertamente. Volví la vista hacia Din Tinu. Parecía sumamente segura de sí misma. Sus ojos ya indicaban que subía al podio para recibir su carta de nombramiento. Más tarde descubrí que no solo había dedicado tiempo al consejo estudiantil, sino que también había pagado en secreto té con leche para algunos alumnos de la clase, solo para conseguir un voto. Pensando en que probablemente el té con leche se había comprado con el dinero que les habían exprimido a Jianzhen y Yui, no pude evitar sentirme incómodo. La elección terminó en un instante. Las 3 primeras papeletas estaban llenas de nombres de los concursantes. La miré, con el rostro radiante como si la victoria estuviera en la palma de la mano, sus ojos brillando como si ya hubiera visto el título, la beca y la oportunidad de brillar en sus manos. Sin embargo, justo después, nadie mencionó su nombre en las 33 papeletas restantes. En ese momento, comprendí que los otros 3 votos debían de provenir de sus 3 compañeras de piso, entre ellas Jianzhen y Yui. El último elegido como monitor de clase fue un estudiante. Siempre había ayudado a sus amigos en silencio y nunca había dicho mucho.
Durante su servicio militar, cuando una amiga se quemó con el sol, la cargó un buen trecho hasta la enfermería. Nadie podía criticar a alguien así. En cuanto a Kwon Chan y Billu Tusda, no fueron elegidos para ningún cargo en el comité ejecutivo. El rostro de la poeta se tornó como si se hubiera tragado un cubito de hielo, con los ojos llenos de amargura y humillación. Me hice a un lado, solo capaz de reírme para mis adentros. Era calculadora, pero por desgracia olvidó algo que a nadie le gusta, las trampas y las traiciones. Pensó que unas cuantas tazas de té con leche y unas palabras dulces bastarían para conquistar a toda la clase y al alumnado. Pero la verdad era que todos la evitaban discretamente. Además, cualquiera podía comprar esas tazas de té con leche. Al final del día, salí de la habitación de buen humor, con la intención de volver al dormitorio a descansar. Pero en cuanto salí al pasillo, oí una discusión proveniente del aula de al lado, mezclada con el chapoteo del agua. Era la voz de Kwon Tran. Empujé la puerta y entré. Vi a Hyunsen agarrada al borde de la mesa, con la cara roja como si estuviera a punto de tener fiebre y la voz entrecortada, como si fuera a llorar en el acto. Frente a ella estaban nada menos que Din Si-yu y Gui. Al principio no tenía ningún interés en intervenir en discusiones insignificantes, pero al pensar en cuántas veces Hyunsen me había ofrecido ayuda sin pensárselo 2 veces, no podía darle la espalda. ¿Qué pasa? Abrí la boca para preguntar, con la intención de dirigirme a Hyunsen, pero Din Si-yu no pudo esperar y habló con un tono agrio. Tras la humillante derrota en las elecciones anteriores, su ánimo estaba claramente por los suelos. En ese momento, ni siquiera se molestó en fingir más, dejando al descubierto su grosería original. ¿Está loca esta chica, pidiendo que le devuelvan su dinero? Debe de ser tan pobre que se ha vuelto loca. Hyunsen fue apuñalada descaradamente, y no pudo soportarlo y rompió a llorar. Era una chica dulce, amable y gentil, y nunca había conocido a alguien como Din Si-yu, quien parecía querer empezar una pelea en cuanto hablaba. Sollozaba, intentando calmarse, pero no podía contener las lágrimas. Le pregunté de nuevo al superior, «¿No invitaste a nadie a cenar? Por favor, devuélveme el dinero». Antes, para entablar una buena relación con Kwon Tran y Billu Tusda, Din Ti-nu incluso fingía ser accesible. Pero ahora que se ha quitado la máscara, su verdadero rostro ha quedado al descubierto. ¿Y qué si no me invitó? También gasté dinero en el regalo, así que ¿por qué iba a pedirlo de vuelta? Kwon Tran estaba tan enfadada que tembló y replicó. Era tan ingenua que solo pensaba en sí misma, sin importarle lo que pensaran los demás. De hecho, lo que acaba de ocurrir fue como un golpe directo a la amistad artificial. En las elecciones, tanto Kwon Tran como Billu Tusda solo recibieron un voto, el cual fue para ellos mismos. Ni siquiera un amigo tan intelectual como Din Ti-nu se molestó en elegirlos. Este tipo de amistad, incluso la plástica, tuvo que llamarlo viejo. Me giré para mirar a Billu Tusda, quien había permanecido en silencio desde el principio hasta ahora. Debería haber reaccionado como Hyunsen. Pero no, Yui se paró justo detrás de Din Si-yu, sin ninguna intención de contraatacar. El ruido era tan fuerte que incluso el instructor tuvo que acercarse para comprobar la situación. Gritó con semblante serio. «Vengan los 3 a mi oficina ahora». Solo me quedé allí escuchando unas pocas frases, y antes de que pudiera entender lo que pasaba, me arrastraron. ¡Qué terrible desgracia! Cuando llegamos, el profesor estaba sentado, escuchando todo, con el rostro exhausto, como si quisiera desaparecer de este mundo. Yo, por mi parte, no presté atención a las discusiones. Tenía los ojos clavados en la revista de finanzas que estaba sobre la mesa. La portada mostraba la foto de un famoso empresario, un rostro muy familiar, mi padre, Din Kok-trung. En casa, siempre estaba desaliñado, con el pelo revuelto como si aún no hubiera despertado. Pero en la foto, se veía extrañamente pulcro y bien arreglado. No sé si fue porque lo extrañaba mucho o porque la foto estaba cuidadosamente editada. Mientras seguía absorto en mis pensamientos, la discusión entre Din Ti-nu y Kwon Tran se acaloró aún más. Din Ti-nu negó haber aceptado el dinero, insistiendo en que Kwon Tran cambió de opinión a mitad de camino. Aún así, Billu Tusda no se puso del lado de su amiga,
sino que se unió a Dintinu, lo que provocó que Kwon Tran rompiera a llorar desconsoladamente. Los sollozos de Kwon Tran parecieron enfurecer a Dintinu. Ella estalló. ¿Estás loco? Mi familia cotiza en bolsa, no necesitamos a esos animales. El profesor, que había estado escuchando todo este tiempo, de repente tuvo una reacción inusual. Inclinó la cabeza y volvió a preguntar. ¿Qué empresa diriges? La pregunta fue como un golpe fatal. Dintinu se quedó atónita unos segundos, mirando a su alrededor buscando una salida. Finalmente, señaló la revista que tenía delante la profesora. Era este hombre, mi padre. El ambiente se congeló al instante. Tanto Kwon Tran como Billu Tusda abrieron los ojos de par en par, y casi me caigo de la silla. ¿Qué? ¿Desde cuándo mi padre es su padre? El profesor arqueó las cejas, tomó la revista y señaló la bandeja. Este es Ding Wo-zon, un famoso empresario de la ciudad A. Estoy seguro de que es mi padre. Justo ahora, seguía confundida, pero Dintinu recuperó la compostura y respondió con calma. Sí, ¿algún problema? Supongo que pensó que no te molestarías en aclarar las cosas, así que se atrevió. Al fin y al cabo, nos apellidamos igual y solía presumir de ser de la ciudad A. Casi me parto de risa. Su desfachatez no tiene parangón. Créeme, no necesito esos 500.000. Añadió otra frase arrogante. El profesor guardó silencio un buen rato, como si calculara algo, y luego dijo, si no te falta dinero, por favor, devuélvele los 500.000 a tu amigo. Me quedé atónito. Mi primera reacción fue contener la risa hasta que me puse a temblar. Dios mío. Esta respuesta fue una devolución perfecta del sombrero. Se le ensombreció el rostro, pero para preservar su imagen de niña rica, apretó los dientes y transfirió el dinero. Estaba justo a su lado y podía ver claramente la pantalla de su teléfono. Tras completar la transferencia, solo quedaban 7.608 VND en la cuenta. Al terminar, el profesor dio la señal de fin. Si todo estaba arreglado, todos estaban invitados a retirarse. Todos acababan de darse la vuelta para irse cuando el profesor me llamó. Via estudiar mi cuaderno reto. Ya solo quedan 2 personas en la oficina. El profesor, al que deberían llamar mi tío, cambió su tono a uno serio, se sentó con las piernas cruzadas y habló con franqueza. No la señales con el dedo. Sospecho que su lenguaje no es normal. Podría volverse loca y hacerte algo malo. Asentí pensativo y añadí, parece exactamente alguien con un trastorno de personalidad dramático. Se rió, con un dejo de sarcasmo en la voz, pero no descartó otra posibilidad, por si acaso lo era. No lo dejé terminar la frase antes de que estallara como un loco. Si estás cansado de vivir, déjame decírselo a mamá. Espera, no hagas eso. Levantó la mano. Su postura era la misma que la de Erkang y Naijia ahorrando el precio. Los hijos únicos delatan a sus madres, y de adulto, sigues gastando bromas. Tras aclararse la garganta para recuperar la compostura, añadió con seriedad, pase lo que pase, tienes que tener cuidado, si algo pasa, tienes que informarme de inmediato. En cuanto entré en el dormitorio, oí la voz potente de un reportero que hacía un reportaje elogiando los logros de una persona excepcional. Tinu, ¿así que tu padre es en realidad Ding Kok-trung? Dios mío. Lo disimulaste tan bien que casi pensé que pertenecías a una familia normal. Din Tinu actuó como si su identidad no fuera importante, pero sus ojos reflejaban un orgullo manifiesto. Aún así, fingió hablar con calma. No quiero presumir. Mi padre siempre me decía que cuanto más capaces son las personas, más humildes deben ser. Al oír esto, casi me parto de risa. Humilde? Mi padre, Ding Kwok-trung, siempre decía lo mismo desde mi infancia hasta mi adultez. A quien se atreva a tocarme, que le dé una paliza y me diga qué le pasa. Yo me encargo del resto. Criado en un sistema educativo tan duro, aún así me convertí en una persona decente. Es increíble. Billu Tusda no se detuvo ahí. Siguió investigando. ¿Entonces serás el sucesor de nuestra compañía en el futuro? Din Tinu se pasó la mano por el pelo, sin poder ocultar su arrogancia. Claro. Al oír esto, Billu Tusda abrió los ojos de par en par,
como si quisiera hablarle a todo el dormitorio. Hay quienes nacieron en el regazo de Roma, y otros sacrificaron su dignidad por 500.000. En ese momento, noté que Kwon-chan había corrido la cortina del bosque con fuerza. Parecía que se escondía allí para tragarse las lágrimas sola. Fruncí el ceño y mi voz sonó fría como el hielo. 2 personas son suficientes. La gente debería saber cómo señalar el bosque. Uno finge, el otro adula. La escena que se desarrollaba ante mis ojos me hacía querer caerme de aburrimiento. Fue un día realmente negro para quien no escribió su nombre en el examen. El director me miró con desdén y cautela. Sin decir nada más, resopló con frialdad y sacó a Billyu Tussda de la sala. Después de que los 2 actores principales se marcharan, me acerqué a la cama de Hyun-sen y la consolé con dulzura. Ignóralos, no dejes que sus palabras te afecten. Desde dentro de la cortina, una pequeña mano se extendió y tiró suavemente de la tela, revelando sus ojos rojos y su voz temblorosa. Mi familia no tiene dinero. Necesito esos 500.000. No puedo ser como Billyu Tussda, inclinándome y adullando solo para obtener beneficios. Vengo de un pueblo pequeño y luché para llegar aquí. ¿Acaso todo ese esfuerzo terminó siendo el hazmerreír de todos? Sabes, tienen razón, el lugar donde naces determina tu destino. No puedo entrar en el mundo de gente como tú en esta vida. Al oírla decir eso, sentí un estruendo. Quise discutir, decirle que la vida no se trata solo de ser pobre y perder, que no todos los ricos son malos y que nadie nace con el derecho a estar por encima de los demás. Pero al final, solo pude responder con una frase corta. Algún día pagarán el precio. No te preocupes. Kwon-chan se secó las lágrimas y forzó una sonrisa. Gracias por estar ahí para mí. Está bien, duerme y estarás bien. Tras decir eso, cerró las cortinas con suavidad, como si quisiera refugiarse en un rincón tranquilo. Me quedé de pie frente a su cama, en silencio durante un buen rato. Antes, por mucho que le gustara presumir, no me importaba, porque sabía que era solo una fachada. Pero hoy, no solo mintió sobre su identidad falsa, sino que la usó para humillar a otros, pisoteando la autoestima de alguien como Kwon-chan. Ya no podía ignorarlo. Saqué mi teléfono, abrí el grupo de chat familiar Amor Mutuo Una Familia y envié un mensaje. Oye, viejo, ¿estás libre estos días? Necesito que me ayudes con algo. La otra parte respondió rápidamente. ¿Por fin encontró a su padre? El rumor de que Din Ti-nu era la hija de Din Kwok-trung se extendió como si tuvieran wifi gratis en toda la escuela. El dormitorio de chicas se llenó de repente. Todos los días, grupos de chicas que se habían transferido se reunían alrededor de su cama, como si fueran amigas íntimas de 3 vidas anteriores. Los halagos que Ti-nu profería con vehemencia le hicieron perder todo interés en quien solía ser su fiel sombra. Billyu Tussda fue apartada a un lado, parada afuera con una sonrisa, incapaz de ocultar su humillación. Entré con voz fría. Salgan, mi asiento está ahí. Una chica que estaba sentada se giró y, al verme, su expresión cambió de repente y sonrió con sarcasmo. Ah, así que eres tú. ¿Eh? No me molesté en decir nada más, le arrebaté la silla de debajo del trasero y la tiré al suelo. La fuerza del movimiento hizo que todos se quedaran mirando. Humillada frente a la multitud, estaba tan furiosa que se puso roja y casi saltó. ¿Tú? ¡Ay! Su voz era aguda y poética, como si una ráfaga de viento acabara de atravesar el aire. Por supuesto, no había necesidad de reaccionar así. Se giró lentamente hacia mí, con un tono falso y pausado. La verdad es que me gustas mucho. Si aceptas ser mi amiga, después de graduarte, quizá pueda ayudarte a encontrar un puesto en la empresa de mi familia. La frase sonó suave, pero me hizo sentir como si su perro me estuviera engañando como aristócrata británico. Un puesto en la empresa familiar Dean. Si esa empresa pudiera conseguir puestos tan despreocupadamente para conocidos como este, me temo que el viejo Dean habría sido llamado a la comisaría para cantar una canción sobre quién soy en la vida. Me pregunto si mi padre hubiera escuchado estas palabras. ¿Se habría enfadado tanto como para demandarla por difamación? Reí entre dientes, con la voz llena de sarcasmo. Oh, entonces me siento honrada. Din Ti-nu percibió el sarcasmo en mis palabras,
Su rostro se ensombreció al instante y apretó los dientes. No seas codiciosa. Sus amigas también empezaron a unirse, sin olvidar añadir algunos comentarios sarcásticos para completar la broma. Sus amigas cercanas empezaron a hablar con una ferocidad indisimulada. ¿Vestida con tanto lujo, debe de pertenecer a una gran familia de empresarios? Sinceramente, si yo fuera tú, trataría la poesía con respeto. Porque si su padre solo frunce el ceño y da órdenes, me temo que tu familia se derrumbará en un instante. Me quedé quieto, observándolo todo con ojos aburridos, como si estuviera viendo una obra mala, vieja y sin fondo. Con este frío gélido, soñaban con arruinar la empresa de mi familia. Ya no veía la necesidad de malgastar palabras en retórica poética. Bien, dije alegremente, la semana que viene le preguntaría personalmente a su padre si de verdad pretendía destruir a mi familia. Su rostro estaba ligeramente aturdido, sus ojos estaban nublados. Frunció el ceño, con voz confusa. ¿De qué estás hablando?, respondí con una leve sonrisa. La escuela celebró un seminario la semana siguiente e invitó al famoso empresario Ding Quoc Trung a dar una charla. Ciertamente no había olvidado quién era su padre, ¿verdad? La expresión de Din Siyu se congeló al instante. Estaba pálida como si se le hubiera ido toda la sangre del rostro, mientras que sus amigos cercanos aún no se daban cuenta de que algo andaba mal. Al contrario, estaban visiblemente emocionados. Tinu, la última vez me prometiste llevarme a tu empresa, no rompas esa promesa. Déjame conocer a tu tío primero, para causar una buena impresión. Tinu, recuerdan. Entre los estridentes ruidos, Din Tinu parecía un papel arrugado, frágil y miserable. Forzó una sonrisa, pero esa sonrisa solo incomodó más a la gente que las lágrimas. Quizás esa semana fue la peor de su vida. Había pensado en tomarse una licencia para evitar el seminario, pero como era la temporada alta de la competencia, su solicitud fue rechazada de plano. El día que recibió la notificación de rechazo, se sentó en su silla toda la noche temblando, cabizbaja, llorando hasta que se le acabaron las lágrimas. Biyu Tusda, su compañera de piso, no entendía por qué fruncía el ceño y pensó que solo estaba triste porque extrañaba su hogar. Pero tengo claro que lo que atemoriza a Din Tinu Hoang no es la soledad, sino la pesadilla de una mentira a punto de ser descubierta. Es el miedo a quedar mal, la obsesión de que la imagen que tanto se ha esforzado por construir se derrumbe ante los ojos de todos. Desde el momento en que me obligó a levantarme para actuar, hasta el momento en que me apuntó con la nariz y las palabras a los pies, el desenlace de hoy ya estaba predeterminado. Y así, a pesar de la ansiedad que sentía, se vio obligada a llegar puntual a esa trascendental charla. Debido a la distribución del dormitorio, el asiento de Din Tinu estaba justo al lado del mío. En cuanto se sentó, sus ojos se clavaron en el escenario. Tenía los labios apretados, las manos apretadas en una postura tensa que le dificultaba la respiración. No pude evitar admirar en secreto su terquedad. Porque, todos estos días, Din Tinu había estado intentando aferrarse a su último resquicio de dignidad con una excusa ingeniosa. Mi padre está muy ocupado, no tiene tiempo para hablar con nadie, y mucho menos para venir a verme. Como hombre de negocios, el tiempo siempre escasea. Con esas ingeniosas palabras, hizo que sus amigos pensaran que era completamente normal no interactuar con su padre. Para decirlo sin rodeos, mientras Dingguo no mencionara asuntos familiares durante la conversación, aún tenía la oportunidad de mantener su mentira. ¿Pero era así de simple? Din Siyu, ¿pensaste que lo dejaría pasar? Claro que no. Cuando la conversación comenzó oficialmente, Dingguo apareció con un elegante traje, intentando proyectar la actitud de alguien acostumbrado a subirse a la batería en el mar de los negocios. Comparado con acuerdos multimillonarios, hablar frente a estudiantes era como un simple desayuno. Habló de su trayectoria profesional, las dificultades y los logros de su empresa. Cada frase atraía la atención, haciendo que toda la sala se quedara en silencio para escuchar, y ocasionalmente estalló en entusiastas aplausos. Solo Din Tinu permanecía inmóvil como una estatua. Sus manos estaban tan apretadas que palidecieron, sin apartar la mirada de aquel hombre, esperando que no mencionara accidentalmente la palabra hija.
Pasó 1 hora y media, y el discurso llegó a su fin. Los vítores resonaron por todo el salón. Dean Quoc Trung inclinó la cabeza y los estudiantes se prepararon para marcharse. Sus expresiones eran como las de alguien que acaba de resucitar. Parecía más aliviada que nunca. La tensión de los últimos días desapareció de repente, reemplazada por una complacencia secreta. Como esperaba, su padre no mencionó asuntos personales. ¿No confirma eso indirectamente su identidad de joven rica? Pero la vida no es tan sencilla. Justo cuando todos estaban a punto de irse, Dean Quoc Trung se giró repentinamente y tomó el micrófono, con su voz dorada, tranquila y clara. En realidad, la razón por la que acepté venir a la escuela hoy fue porque mi hija también estudiaba aquí. Casi al mismo tiempo, todo el salón estalló de sorpresa. Los amigos de Dean Tinu se emocionaron al instante, vitoreando uno tras otro. Allá, su hija estudia segundo de finanzas. La vitorearon con entusiasmo, sin reparar en su rostro pálido, como si no le quedara sangre. Dean Tinu estaba sentada allí, con los ojos abiertos de par en par por el pánico, temblando como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Claramente, la única pregunta que le quedaba era cómo una mentira podía convertirse de repente en verdad. Sin dejar de sonreír con dulzura, Dean Quoc Trung continuó: hoy también quiero aprovechar esta oportunidad para presentarles a mi hija, para que todos puedan ver su rostro. La sala estalló de inmediato en una conmoción. Todas las miradas se movían rápidamente en busca de la persona que se levantaría tras la presentación. Quienes habían sido engañados por el poema no pudieron ocultar su asombro, mientras que otros esperaban con ansias la diversión. Oí que estaba haciendo el examen de Finanzas 2. ¿En serio? Es hija de un gran empresario y su temperamento es completamente diferente. Su padre debió haber salido a defender a su hija esta vez, pero oí que tuvo algunos problemas con su compañera de piso últimamente. ¿Quién discutió con la joven? Parecía ser la persona sentada a su lado. TSK, este lado debe estar en serios problemas. Los susurros se hicieron cada vez más fuertes, el ambiente en la sala parecía denso. No estaba claro cuándo empezó, pero todos en la sala volvieron la mirada hacia Dinsiyu, como si la instaran en silencio a levantarse. Su rostro estaba pálido como el papel, y las miradas de admiración a su alrededor solo hicieron la situación más sofocante, causándole una profunda vergüenza. El tiempo transcurrió lentamente, medio minuto larguísimo, y nadie se levantó de sus asientos. En el escenario, la voz del anciano Din resonó con calma, pero con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Din Yen, ¿por qué no subes? En cuanto dijo eso, todo el público pareció quedarse paralizado. La atmósfera se volvió pesada al instante, cada segundo lleno de una tensión sofocante. Las miradas que lo observaban estaban llenas de asombro, como si no pudieran creer lo que acababan de oír. El rostro de Dinsiyu se congeló por un instante, el miedo lo ahogaba. Su expresión estaba completamente destrozada, sus ojos fijos en mí, confusos, llenos de impotencia. Su pequeño cuerpo estaba sumido en un pánico desesperado. Bajé la cabeza para mirarla desde arriba, dedicándole una leve sonrisa. En esa reticencia se escondía una frialdad que dificultaba que la gente lo adivinara. Subí al escenario con calma. Desde allí, mi mirada recorrió el auditorio. Cada rostro aparecía bajo las luces como siluetas silenciosas en la oscuridad. Cuando miré la dirección del poema, vi que había estallado en lágrimas. Hacía apenas unos minutos, por mucho miedo que tuviera, había apretado los dientes y aguantado. Pero ahora, la humillación y el arrepentimiento la habían impedido controlar sus emociones. Tomé el micrófono de mi padre y hablé con claridad, cada palabra lentamente. Hola a todos, soy Din Yen, estudiante de primer año de finanzas, segundo curso. Espero que en los próximos 4 años pueda integrarme bien en mis estudios con todos ustedes. El sonido de los aplausos resonó por toda la sala, como una ola rompiendo. Busqué a Din Tinu con la mirada, pero ya se había ido. Esa noche, Din Tinu no regresó al dormitorio. Al enterarse de todo, Kwon Chan rompió a llorar, abrazándome con fuerza, mientras sus sollozos resonaban sin cesar. Con cada llanto, sentía alivio y una sensación de alivio.
En completo contraste, Billu Tusda no podía ocultar su ansiedad. De vez en cuando, me miraba con vacilación, como si quisiera decir algo, pero al final no pudo pronunciar palabra. Las personas pueden optar por evitar el peligro para protegerse, pero eso no significa que tengan derecho a pisotear a los demás. Para complacer al poeta, Billu Tusda no dudó en intervenir, utilizando a inocentes como chivos expiatorios. Si la verdad no hubiera salido a la luz, ¿se habría dado cuenta alguna vez de sus propios errores? Por eso no puedo perdonarla. Alrededor de las 11 de la noche, recibí una llamada repentina de él. Su voz era extremadamente urgente, preguntándome si estaba con Kwon Tran y Billu Tusda. Respondí con sinceridad, y antes de que pudiera preguntar más, nos dijo rápidamente a los tres que fuéramos a la enfermería de inmediato y colgó. Una sensación de inquietud me invadió de inmediato. Lupaso algo malo a din tingu? Les conté todo a las otras dos personas. Billu Tusda, quien nunca había podido ocultar su disgusto con Din Tinu, frunció el ceño con desdén. Pero su voz bajó deliberadamente a un tono adulador. ¿A quién le importa a alguien como ella? Ella misma se lo buscó, así que pase lo que pase, no será en vano. La miré con ojos fríos. No soy poeta. Si crees que puedes ganarte mi favor diciendo esas cosas, no te molestes. Aunque odio a los poetas, nunca he considerado la vida humana como algo de poco valor. Tras decir eso, Jian Zhen y yo salimos de la habitación sin mirar atrás. Al acercarnos al ascensor, oímos pasos silenciosos. Yui bajó la cabeza, mantuvo la distancia y nos siguió en silencio. Al principio pensé que solo estarían la enfermería y Din Siyu, pero no esperaba que hubiera tanta gente. Din Siyu estaba sentada en una silla, con la cara magullada y los brazos llenos de heridas, con aspecto miserable. Al verme, sus ojos brillaron de odio, pero se dio la vuelta rápidamente sin decir palabra. La supervisora nos llamó al pasillo y empezó a contarnos todo desde el principio. Después del discurso, Din Tinu, muy avergonzada, se fue temprano. Inesperadamente, sus amigas más cercanas también la siguieron en secreto. Las personas que fingían estar cerca a diario, pero al ser traicionadas, enloquecieron. Arrastraron el clavo poético al pequeño bosque cercano y luego se unieron para golpearlo. El alcaide suspiró, no solo imprudente. Durante la discusión, Din Tinu se puso tan nervioso que lanzó una piedra y golpeó a una niña en la cabeza. La llevaron al hospital y tuvieron que darle varios puntos de sutura. Todos quedamos atónitos al oír esto. Yo era de los que ya había leído las reglas con atención, así que sabía perfectamente lo graves que serían las consecuencias. El supervisor continuó. Los padres de la niña estaban en camino. La escuela también había llamado a la policía. Los llamé para aclarar los detalles. El sonido de la sirena de un coche patrulla rompió el silencio del campus. Los estudiantes del dormitorio se despertaron y todos, curiosos, salieron corriendo a observar el alboroto. La noticia corrió como la pólvora por toda la escuela. Solo entonces Din Siyu comprendió que la situación se había descontrolado. Rompió a llorar, con la voz desesperada. No me fui, fueron ellos quienes lo hicieron primero. ¿Por qué me arrestaron? Tenía los ojos rojos, la mirada frenética y llena de pánico, y de repente gritó mientras corría hacia mí. Todo era culpa suya. Si no fuera la hija del señor Din, nadie habría descubierto mi mentira. Intentó avanzar a toda velocidad, pero el alcaide la detuvo. Su rostro, normalmente amable, ahora estaba lleno de severidad e ira. Din Siyu, deberías mirarte a ti mismo. Por fama y dinero te atreves a suplantar la identidad de otros, causando problemas por todas partes. Sin mencionar sus otras acciones, el simple hecho de difundir información falsa fue suficiente para que el grupo Din Ti la demandara por difamación. Parecía que la advertencia tan severa dejó a Din Tinu completamente rígida, parada allí como una estatua. Temblaba como un gato de papel, todo su cuerpo se crispaba constantemente, sus ojos me seguían, intentando acercarse para tocar mi mano. Din Yan, me equivoqué, sé que me equivoqué, perdóname. La expresión de Din Siyu cambió tan rápido que dejó atónitos a los demás. Un segundo era terco, y al siguiente rompía a llorar de arrepentimiento, la gente se sacudía la cabeza.
No me molesté en responder. Simplemente me di la vuelta con frialdad y salí de la enfermería. La supuesta causa y efecto no perdona a nadie. Todo lo que sucedió hoy fue el resultado inevitable de sus propias decisiones. No había nadie a quien culpar excepto a ella misma. Al día siguiente, la noticia corrió como la pólvora por toda la escuela. Dinty Nu se convirtió en el nombre más popular ese día, no una, sino 2 veces en menos de 24 horas. Se rumoreaba que su madre tuvo que acudir de inmediato a la escuela para atender las consecuencias. En ese momento, todos quedaron atónitos al descubrir que la familia de Dinty Nu no solo no era tan rica como aparentaba, sino que era incluso más difícil que la del ignorante Kwon Tran Ai. Creció en una familia monoparental. Su padre se había escapado por deudas y llevaba mucho tiempo desaparecido. Su madre trabajaba como limpiadora en un pequeño restaurante, trabajando arduamente de la mañana a la noche. Debido a su ajetreo, casi no tenía tiempo ni recursos para cuidar ni educar adecuadamente a su hija. La pobreza le había inculcado un fuerte deseo de dinero, hasta el punto de la obsesión y la degeneración. Todo esto lo contó su madre entre lágrimas, en la misma oficina del director. Esa mujer lucía demacrada, con el rostro marcado por el paso del tiempo y las dificultades, y solo sabía aferrarse al pequeño sueño de que su hija pudiera estudiar bien, graduarse y tener un trabajo estable para escapar del círculo vicioso de la pobreza. Pero antes de que terminara el primer semestre, toda esa esperanza se había desvanecido. Tras escuchar la historia, todo el grupo suspiró colectivamente. La persona odiosa también tenía un lado lastimoso. No tenía nada de malo desear una vida plena, pero si sabía elegir el camino correcto, Dinty Nu podría convertirse en un modelo a seguir para superar las dificultades. El arrepentimiento, el orgullo y el deseo de fantasía la llevaron por mal camino, lastimando a otros para encubrir sus propios defectos. Y entonces, todo se descontroló. Aunque el director mostró cierta compasión, ante una alumna a la que tuvieron que coserle la cara, lo cual corría el riesgo de dejarle una cicatriz, y ante los padres furiosos de la víctima exigiendo justicia, la escuela no pudo ignorarlo. La familia se negó a reconciliarse y exigió una compensación por todos los gastos médicos. Según la normativa, Dinty Nu se vio obligada a abandonar la escuela y no tuvo otra opción. Unos días después, regresó a la escuela para empacar sus cosas. Su rostro estaba pálido y sus ojos oscuros, como si no hubiera dormido en días. Durante todo el camino de regreso al dormitorio, se oían susurros y chismes sin parar. ¿Era ella, la que una vez se hizo pasar por una joven rica? Tras causar un problema tan grande, se atrevió a presentarse en la escuela. Era muy testaruda. Durante el entrenamiento militar, vi que no era normal. A veces reía sola, a veces lloraba. Debe de tener algo mal en la cabeza. Encontrarse con ese tipo de persona es buscarse problemas, así que aléjate. La última vez que la vi, caminaba torcidamente, como una sombra marchita, sin vitalidad. Ante los chismes que la rodeaban, Dinty Nu permaneció en silencio, sin atreverse a refutar ni una sola palabra. La arrogancia del pasado, la mirada orgullosa en sus ojos, eran cosa del pasado. Cuando entró en la habitación, yo era el único presente. Kwon Tran había ido a la biblioteca, y Billutusda claramente no quería verla, y no estaba claro dónde se escondía. Al verme, Dinty Nu se mordió el labio y me fulminó con la mirada. Din Yen, no creas que has ganado, el Feng Shui cambiará, no te confíes. A estas alturas, aún no ha renunciado a esa vana fantasía. La miré y suspiré. Nunca quise competir con ella, ni mucho menos pensar en ganar o perder. De principio a fin, ella fue la única que quiso luchar por esto. Al oír eso, Dinty Nu se puso roja de ira y gritó como si hubiera perdido el control. No estoy dispuesta. ¿Por qué tuve que nacer en una situación tan miserable? ¿Por qué su padre es el jefe de la empresa y el mío un cobrador de deudas? Solo quiero una vida sin que me menosprecien. ¿Está mal? ¿Por qué todos me menosprecian y me tratan como basura? Entonces rompió a llorar. Pero no sentí lástima. Porque hasta ahora no comprende sus propios errores. Querer vivir una vida digna y ser respetada no está mal. Pero si quiere que otros la reconozcan, tiene que confiar en sí misma.
No te basas en la falsa etiqueta de la riqueza ni pisoteas a otros para enaltecerte. Cuando decidiste actuar por la puerta trasera, cuando inventaste mentiras para atacar a Jianzhen, ¿pensaste alguna vez en las consecuencias? Las lágrimas ahora son solo arrepentimiento por haber sido expuesto. Si mi padre no descubre la verdad, ¿cuánto tiempo seguirás fingiendo? No grité ni me enojé, pero cada frase, cada palabra, fue decisiva. Din Tinu dejó de hablar, quizá porque mi mirada severa la hizo estremecer. No llevaba muchas cosas, así que empacó rápidamente. Al pasar junto a mí, tenía la voz ronca, pero aún así intentó mantener la compostura. Me fui. ¿Estás satisfecha? Me reí. ¿Por qué no lo entendía? ¿Satisfecha? ¿Con qué? De principio a fin, ni siquiera me importó. Fue ella quien imaginó esta competencia. Esa frase probablemente dolió más que cualquier otro desprecio. El rostro de Din Tinu palideció, pero si no hablaba, viviría para siempre en una alucinación. Continue. No pasa nada si te vas. ¿Pero alguna vez has pensado en cómo sería tu madre? No pretendo parecer noble, pero esa madre me da mucha pena. Una mujer que luchó por criar a su hija en circunstancias difíciles, su única esperanza era que su hija pudiera cambiar su vida, pero ahora presenciaba esta escena. Al oír esto, Din Tinu se detuvo. Cerró los ojos y frunció los labios, no dijo nada más y se fue en silencio. Después de que expulsaran oficialmente a Din Tinu, Toy también pidió salir del dormitorio. Le conté todo a mi padre. Por muchos altibajos que atravesara, no podía evitar suspirar. Al final, mi padre y yo decidimos crear un fondo para apoyar a los estudiantes de bajos recursos de la escuela, usando el nombre de la empresa de mi padre. La siguiente vez que vino a la escuela a dar un discurso, mi padre relató los difíciles y desfavorecidos primeros días de su carrera, teniendo que dormir bajo un puente y comer fideos instantáneos para sobrevivir. Quería usar su historia para animar a jóvenes de familias de bajos recursos, para hacerles saber que la pobreza no significa desesperanza. En cuanto a mí, después de este incidente, dejé de mencionar mi identidad y mis antecedentes familiares. ¿Quién soy? ¿De quién soy hijo? No importa tanto como qué tipo de persona soy. Solo espero que algún día, cuando alguien mencione el nombre de mi padre, diga con orgullo que es el padre de Din Yen. Y haré todo lo posible para que así sea. Eso es todo. El camino por delante aún es muy largo y hay muchas historias por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo.